Nunca imaginé que el golpe más doloroso de mi vida vendría de la boca de mi propia hija. Y no fue un grito, no fue un insulto directo. Fue una comparación, fina, afilada, como una navaja que corta sin avisar. Mi suegra lo hizo todo sola, a diferencia de ti. Yo tenía una taza de café en la mano cuando lo dijo. Sentí un temblor tan fuerte que pensé que la porcelana se rompería antes de tocar la mesa. Mi corazón, sin embargo, sí se rompió. Ella no lo notó, o peor, lo notó y no le importó. La miré a los ojos, esos mismos ojos que vi por primera vez hace 32 años, cuando la sostuve recién nacida entre mis brazos y juré protegerla del mundo. Ahora, ella era el mundo que necesitaba protegerme a mí. Había algo en su mirada, un desprecio sutil, heredado quizás de alguien más, de su esposo, de su suegra, de un entorno que me había ido desplazando como si yo fuera un mueble viejo. Respiré hondo. ¿Eso piensas de mí?, pregunté. Ella alzó los hombros, con esa indiferencia que duele más que la rabia. Solo digo lo que es. Mira a la mamá de Daniel. Ella nunca pidió nada, nunca necesitó ayuda. Tú siempre estás cansada, siempre te duele algo, siempre te quejas. No terminé de escuchar lo demás. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Lo que dije después no fue planeado. Fue una reacción visceral. La última defensa de una madre herida. Si tanto admiras a tu suegra, dije en voz baja, entonces será ella quien financie tu vida. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Cómo que financié? La miré fijamente. Voy a dejar de pagar tus cuentas. Su rostro cambió por completo. Primero incredulidad, luego miedo. Y finalmente, esa frase que me persigue todavía. ¿Qué cuentas? Me apoyé en la mesa para no caerme. Tus cuentas, repetí, las que he pagado por años. Ella abrió la boca, pero no salió sonido alguno. ¿De qué hablas, mamá? Yo no sabía que tú... ¿Qué cuentas? Ahí lo entendí. No fingía, no sabía. Y si ella no sabía, entonces alguien más llevaba años aprovechándose de mí. Sentí el estómago caerme al suelo. La luz, el agua, el gas, el seguro, tu tarjeta de crédito, la mensualidad del auto. Enumeré con la voz temblorosa. Todo eso lo he pagado yo, desde hace 5 años. Ella se llevó la mano a la boca. Pero... Daniel me dijo, él siempre dijo que él... Se detuvo. Su piel palideció. Yo cerré los ojos. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Daniel te dijo que él pagaba todo? Ella no respondió. No tenía que hacerlo. La respuesta estaba en sus lágrimas contenidas. Me senté porque las piernas ya no me sostenían. Tú creías que él era el proveedor, el responsable, el hombre de la casa. Ella sollozó. Yo confié. La miré. Mi hija, mi niña, una mujer adulta atrapada en la telaraña de un marido manipulador. Pero incluso así, su comentario me había desgarrado. Compararme con su suegra, humillarme, desconocer todo lo que hice por ella desde que nació. Eso no salió de la nada. Eso se había cultivado. ¿Por qué me dijiste eso?, pregunté con voz ronca. Ella se secó las lágrimas de manera torpe. Porque Daniel dijo que tú nos cargas a todos, que siempre estás cansada, que nunca te basta nada, y que su mamá, en cambio, no molestó nunca a nadie. Ahí estaba, la raíz, el veneno. Ese hombre, su esposo, había plantado cada palabra en la mente de mi hija, igual que un jardinero paciente cultiva una flor venenosa. ¿Y tú lo creíste?, susurré. Ella apretó los labios, incapaz de responder. Él siempre dice que tú exageras, que haces drama, que quieres controlarme. Mi corazón dolió, pero esta vez no por culpa de ella, sino por culpa de él. Hija, dije muy despacio, intentando que mi voz no se quebrara. Yo te mantuve casi toda tu vida. Trabajé en 3 empleos cuando eras pequeña. Dormí 4 horas por noche durante años. Vendí mi auto para pagar tu universidad. Y cuando te casaste, seguí ayudándote. Pero no pensé que algún día usarías mi cansancio como arma. Ella rompió en llanto. Mi hija lloraba como cuando era niña. Pero ya no era una niña.
Era una mujer a quien yo había querido proteger, incluso de sí misma. Se sentó frente a mí. «Mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste que tú pagabas todo?» La respuesta me quemó por dentro. Porque pensé que si te lo decía, te sentirías menos. Y yo nunca quise que te sintieras menos. Ella apretó mi mano. Daniel nunca me lo permitió, admitió entre lágrimas. Él siempre manejó el dinero. Siempre decía que eran asuntos de adultos. Yo confié tanto. Yo cerré los ojos. «No es tu culpa», dije, pero sabía que una parte de ella lo sentía como si lo fuera. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó, temblorosa. Lo pensé, respiré, y dije la verdad. «Ahora, hija, ahora vamos a descubrir cuánto te ha mentido tu esposo, porque si él le había ocultado quién pagaba las cuentas, ¿qué más le había ocultado?». Mi hija levantó la mirada. Ya no era altiva, ya no era arrogante, ya no era cruel. Era una mujer aterrada, traicionada, desnuda emocionalmente. Y entendí que este solo era el comienzo, porque cuando una mentira se derrumba, arrastra con ella todas las demás. Esa noche, mientras ella dormía en mi sofá, con el rostro hinchado, el corazón roto y la mente hecha pedazos, comprendí algo aún más inquietante. No solo yo había sido víctima del yerno, ella también. Y eso significaba que, por primera vez en mucho tiempo, mi hija y yo estábamos del mismo lado. La verdadera batalla todavía no empezaba. Y su esposo no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. Mi hija dormía en el sofá, envuelta en una manta que yo misma le había tejido cuando cumplió 20 años. Todavía recordaba aquella noche. Ella estaba emocionada por la universidad, por la libertad, por la vida que se abría ante ella. Yo fingía alegría, pero por dentro me ahogaba el miedo. No tenía idea de cómo iba a pagar todo. No había beca, no había ahorros. Solo tenía mis manos cansadas y una determinación ciega de que mi hija jamás conocería la pobreza que yo sí conocí. La observé dormir ahora, tantos años después, y cada arruga, cada hilo suelto de esa manta parecía contarme una historia de esfuerzo. Una historia que ella nunca quiso oír, o quizá nunca supe contarle. Me fui a la cocina, preparé café, el aroma siempre me ordenaba las ideas, y me senté a la mesa, mirando por la ventana cómo amanecía. Pensé en los años que nadie vio, los años en que yo era madre, padre, trabajadora, chofer, enfermera, psicóloga, cocinera y sostén de 2 personas, con un cuerpo que apenas podía sostenerme a mí misma. Pensé en los turnos dobles, en los días de lluvia en que caminaba con zapatos rotos porque necesitaba ahorrar hasta el último centavo, en las noches en que mi hija dormía tranquila mientras yo lloraba en el baño planeando cómo pagar la próxima factura. Ella nunca supo, nunca preguntó, nunca lo necesitó, porque yo me encargaba de que nada faltara. Recordé mi primer trabajo estable, cuando ella tenía 5 años. Era recepcionista en una clínica pequeña. Ganaba poco, pero era lo que había. Por las mañanas la dejaba con mi vecina. Por las tardes, cuando la recogía, mi hija corría a mis brazos gritando «¡Mamá!». Ese sonido era mi gasolina. Un día, la dueña de la clínica me dijo «Necesito que te quedes horas extras». «Pero mi hija», respondí. «Puedes traerla», propuso ella. «Que se quede aquí en la oficina». Fue así como pasé 2 años enteros con mi hija dormida en el sillón de la recepción mientras yo trabajaba hasta la medianoche. Ella no lo recuerda. Yo sí. Recuerdo su cabecita apoyada en mi chaqueta, su respiración suave, el miedo de que se resfriara, el dolor de espalda de cargarla a casa dormida. Pero jamás se lo dije, porque ser madre, para mí, significaba callar mis cansancios para que ella pudiera soñar sin interrupciones. Luego vino mi segundo trabajo, cuando ella tenía 11 años. Me contrataron en una tienda de artículos de limpieza. Era duro, pesado, pero pagaban un poco más. Una vez levanté una caja demasiado pesada y sentí un tirón en la espalda. Caí de rodillas. Ese día descubrí que tenía una hernia. El médico dijo, «Debe descansar 2 semanas». «No puedo», respondí de inmediato, y no descansé, ni un día. El alquiler no esperaba, la comida no esperaba, mi hija no podía esperar.
Ella nunca supo que trabajé con dolor durante años. Nunca supo que a veces me acostaba en el suelo porque mi cama parecía demasiado blanda para sostener mi cuerpo roto. Pero yo la veía bailar, la veía estudiar, la veía reír, y eso bastaba. Cuando cumplió 18, quiso ir a la universidad. Yo no tenía dinero, ni ahorros, ni apoyo, pero sí tenía orgullo y una promesa silenciosa. Vendí mi auto, mis joyas, todo lo que tenía valor. Acepté trabajos de madrugada limpiando oficinas y casas de desconocidos. Dormía 4 horas por día. Me alimentaba mal. Perdí peso, perdí cabello, perdí salud. Pero nunca lo dije, porque si ella sabía cuánto me costaba, tal vez sentiría culpa, y yo jamás iba a permitir que cargara con ese peso. La boda llegó después. Mi hija quería una ceremonia sencilla, pero su futuro esposo, Daniel, insistió en algo digno. Y adivina quién lo pagó. La suegra que ella tanto admira solo llevó su presencia. Yo llevé mis ahorros, mis esfuerzos y mis deudas. Recuerdo cuando el fotógrafo me pidió que posara con los novios. Mi hija estaba hermosa. Yo sonreía, pero detrás de esa sonrisa había una tarjeta de crédito al borde del colapso. La madre perfecta era yo, pero nadie lo sabía. Aún así, nada me dolió tanto como lo que pasó 6 meses después de la boda. Mi hija llegó un día, angustiada. «Mamá, no podemos pagar el alquiler. Yo puedo ayudarte», respondí sin pensarlo. Y así empezó todo. Un pago aquí, otro allá. Luego la luz, luego el gas, luego la tarjeta, luego el auto, luego el seguro médico. No tenía idea de que Daniel jamás le contaba nada, que él se quedaba con todo el crédito, que la convertía en dependiente emocional y económica, que la aislaba de la realidad. Pero yo veía a mi hija feliz, y eso me bastaba. Hasta ayer, hasta esa frase, esa comparación, esa puñalada lenta. Mi suegra lo hizo todo sola, a diferencia de ti. Las palabras me habían dado vueltas en la cabeza toda la noche, como un eco que no se apaga. Y ahora, al amanecer, entendí la verdad. No era mi hija quien lo pensaba. Era su esposo quien le había llenado la mente. Él había construido una imagen falsa de mí, un relato en el que yo era una carga, una quejosa, una mujer débil, y ella, sin saber la verdad, lo había repetido como si fuera propio, no por maldad, por manipulación. El sonido de pasos suaves me sacó de mis pensamientos. Mi hija apareció en la puerta de la cocina. Tenía los ojos hinchados y la voz frágil. «Mamá, ¿podemos hablar?» Le serví café. Ella lo sostuvo con ambas manos, temblando. «Lo pensé toda la noche», dijo. «Y hay algo que necesito preguntarte». Asentí, respirando hondo. «¿Qué cosa?» Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban con algo que no veía en ella desde adolescente. Vulnerabilidad real. Si tú pagabas todo, siempre. Entonces, ¿cómo es que Daniel tenía tanto dinero? Hubo un silencio espeso. Yo ya lo sabía, pero ella estaba recién empezando a verlo. «Hija», susurré, «es hora de abrir los ojos». Ella tragó saliva. Me miró como si temiera mi respuesta. «Mamá, ¿crees que él me ha mentido más cosas?» Le acaricié la mano, lenta, suave. «Creo que lo que descubrimos ayer es solo el principio». Mi hija respiró hondo. Lo entendió. Por fin lo entendió. Y vi en ella algo diferente. No miedo, no confusión. Furia, la misma que yo llevaba años guardando. Las dos nos miramos. Y sin decirlo, lo supimos. El matrimonio que ella defendía no era más que una estructura construida sobre mentiras. Y ahora, una por una, íbamos a derribarlas. El sonido de la llave girando en la puerta rompió el silencio de la mañana. Mi hija y yo nos miramos al mismo tiempo, como si un frío repentino nos hubiera atravesado. Ella apretó la taza entre sus manos. Yo sentí que el aire se volvía denso, pesado, casi espeso. Daniel había llegado. «¿Mamá?», susurró mi hija temblando. «¿Qué le digo?». Puse mi mano sobre la suya. «Nada. Déjalo hablar primero». Supe, incluso antes de verlo, que él venía preparado. No era un hombre impulsivo, era un calculador, un tejedor de mentiras. Y la noche anterior, cuando su esposa no regresó a casa, debió de haber tejido muchas. Daniel entró en la cocina con la misma sonrisa pulida que usaba con todo el mundo.
pero sus ojos lo traicionaban. Estaban tensos, oscuros, vigilantes. «Ah, aquí están», dijo con naturalidad forzada. «Las estuve buscando toda la noche. ¿Qué pasó? Mi amor, ¿por qué no respondiste mis llamadas?» Mi hija bajó la mirada. Quería estar con mi mamá. Necesitaba pensar. Daniel sonrió, pero esa sonrisa era un filo. ¿Pensar en qué? Ella respiró hondo, pero no alcanzó a responder. Él sostuvo su barbilla con firmeza. «¿Qué te dijo tu mamá?» Di un paso adelante. «Daniel, suéltala». Él no me miró. Siguió observando a mi hija, como si tratara de leer sus pensamientos. Finalmente, la soltó con un gesto teatral. «Solo estaba preocupado», dijo. «Tu mamá es muy convincente cuando quiere serlo». Ahí estaba, el veneno. «Daniel», intervine, «ella tiene derecho a saber la verdad». Él se rió, una carcajada seca, dura. «¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿La que tú inventaste para hacerte la víctima?» «Mira, mamá», dijo con un tono burlón, «yo entiendo que te sientas sola, que quieras protagonismo, que quieras atención». Mi hija abrió los ojos, horrorizada. «Daniel, basta». «No, déjame hablar», respondió él, levantando la mano. «Ella siempre hace lo mismo. Se mete en nuestras decisiones, nos manipula con culpa, nos quiere dependientes de ella». Yo respiré hondo. «Daniel, llevo 5 años pagando tus cuentas». La temperatura en la habitación bajó varios grados. Él sonrió. Y esa sonrisa fue peor que un insulto. «Claro que sí, mamá», dijo, «porque tú lo ofreciste. Nunca obligué a nadie. Además, tú tienes tu pensión, tus ahorros. ¿Qué te cuesta ayudar a tu hija?» Mi hija lo miró como si fuese un extraño. «¿Mi mamá te ofreció voluntariamente pagar todo?», preguntó ella. Daniel levantó la barbilla. «Sí, siempre quiso sentirse útil». Mi hija negó con la cabeza, temblando. «Daniel, por favor, yo acabo de descubrir que ella pagó todas nuestras cuentas. Tú siempre dijiste que tú te encargabas». Él la miró con una mezcla de fastidio y amenaza. «Te dije eso porque tú no entiendes de dinero. Siempre fuiste mala con las cuentas. Yo solo quería evitarte estrés». El silencio que siguió fue insoportable. Mi hija lo observó durante varios segundos. Entonces pronunció una frase que cambió la energía del cuarto. «Daniel, ¿qué más me ocultas?» Él retrocedió un poco. Pareció calibrar su respuesta. «Nada, absolutamente nada. Yo soy transparente. El problema aquí es que tu madre...» «No menciones a mi madre», lo interrumpió ella llorando. «No te atrevas». Daniel se quedó mudo. Era la primera vez que mi hija le levantaba la voz. La máscara de calma que él siempre llevaba se agrietó. «¿Qué te está diciendo?», preguntó él, mirando a su alrededor como un animal acorralado. «¿Qué te llenó la cabeza esta vez?». «Me abrió los ojos», respondió ella. Daniel se acercó a ella con un paso rápido y firme. «Te prohíbo que la escuches». Y ahí todo cambió. Mi hija retrocedió, sobresaltada. Yo di un paso adelante. «Daniel, estás cruzando una línea muy peligrosa», dije. Él se volvió hacia mí, y por primera vez dejó caer la máscara por completo. «Tú cállate», escupió. «Tú eres la raíz de todos nuestros problemas. Tú y tus lágrimas. Tú y tu drama. Siempre interfiriendo. Siempre metiéndote donde no debes». Me quedé inmóvil. Él continuó. «¿Sabes qué? Si tanto te molesta pagar, deja de hacerlo. Yo y mi esposa podemos arreglárnosla sin ti. Es más, deberías agradecerme por no haber aceptado tu dinero sucio». «¿Dinero sucio?», pregunté perpleja. «Sí», dijo acercándose a mí. «Seguro lo sacaste de algún favor especial, o de quién sabe dónde. Una mujer sola como tú no hace ese dinero honestamente». Mi hija jadeó. «Daniel, cállate ahora mismo». Y entonces ocurrió. Ella me miró. Yo la miré a ella. Y las dos comprendimos lo mismo. Ese hombre nunca la amó. Ese hombre nunca me respetó. Ese hombre nunca tuvo buenas intenciones. Y ese hombre tenía miedo, porque sabía que estábamos descubriendo algo más. Justo en ese instante, su teléfono vibró. Daniel lo tomó rápidamente, pero yo vi la pantalla. Vi la notificación. Un mensaje de un nombre desconocido. «Cariño, ¿vendrás esta noche?». Mi hija también lo vio. «¿Qué es eso?», preguntó ella con la voz rota. Daniel escondió el teléfono. «Nada, un amigo». «Eso no es un amigo», susurré yo.
Él me fulminó con la mirada. Te dije que te callaras. Mi hija dio un paso adelante. Enséñame el teléfono. No. Daniel, enséñame el maldito teléfono. ¡No! El grito rebotó en las paredes. Mi hija lo empujó. Le arrebató el celular. Daniel intentó quitárselo de las manos, pero yo me interpuse. Mi hija desbloqueó el teléfono. Lo leyó. Y su cara se transformó en algo que nunca había visto. Ni siquiera cuando era niña y se caía. Ni siquiera cuando se rompió el corazón por primera vez. Era devastación pura. Daniel, susurró. ¿Quién es Clara? El mundo se detuvo. Él tragó saliva. Ella siguió leyendo. Mensajes, fotos, transferencias. Noches de hotel. ¿Usaste el dinero de mi madre para estar con otra? Gritó ella. Daniel abrió la boca, pero no tuvo tiempo de decir nada. Mi hija lo abofeteó, con fuerza. Daniel se quedó helado y murmuró. No sabes lo que haces. Ella respondió. Tú tampoco, pero lo vas a aprender. Él salió de la cocina con pasos rápidos. No sabía si iba a huir o a contraatacar. Mi hija se dejó caer en mis brazos, llorando como aquella niña que corría a mí después de un mal sueño. La abracé fuerte. Hija, esto no ha terminado, susurré. Pero ahora estamos juntas, y juntas íbamos a descubrir aún más, porque una notificación en ese teléfono no era lo único inquietante. Había algo más. Un detalle que vi cuando Daniel trató de bloquear la pantalla. Algo mucho más grave. Una aplicación bancaria abierta, con movimientos hechos desde mi propia cuenta, sin mi aprobación, sin mi firma. Y mi hija, sin saberlo, murmuró. Mamá, creo que mi esposo te robó. Y yo respondí, con la voz firme, no creo. Lo sé. Esa tarde, cuando Daniel salió furioso de la casa golpeando la puerta como si quisiera romperla, supe que por fin tenía espacio para pensar con claridad. Mi hija seguía temblando. No podía dejar de mirar el teléfono que acababa de revisar, como si cada mensaje encontrado fuera una puñalada nueva. Mamá, susurró ella, ¿de verdad crees que te robó? No quería responderle impulsivamente. Quería responderle con pruebas. Voy a verlo ahora mismo, dije mientras me levantaba. Necesito comprobarlo por mí misma. Ella intentó seguirme, pero la detuve. No, hija, necesito hacer esto sola. Tú, respira. Tómate tu tiempo. Has recibido demasiados golpes hoy. Ella asintió, abrazándose a sí misma como si tratara de mantenerse entera. Entré en mi cuarto, cerré la puerta y encendí mi computadora. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por una mezcla de rabia y anticipación. Abrí mi banca en línea, ingresé mis claves. La pantalla tardó unos segundos en cargar, pero cuando lo hizo, mi corazón dio un vuelco. Había movimientos que no reconocía, transferencias, retiros, pagos automáticos configurados desde hacía meses, todos hechos a una cuenta cuyo nombre no aparecía completo, solo un fragmento. D.S.R. Daniel Samuel Rivera. El mismo nombre que tenía grabado en su alianza de boda. Cerré los ojos, respiré profundo y empecé a revisar uno por uno. Mientras más revisaba, menos podía creerlo. Hijo de... murmuré en voz baja. Había transferencias de cantidades pequeñas. $80, 120, 200. Luego otras más grandes. 600, 950, hasta una de $1,200. Y no eran recientes. Llevaba haciéndolo casi un año, a veces varias veces al mes. Mi hija no sabía, yo tampoco, pero él sí. Y no solo eso, muchas de esas transacciones coincidían con fechas de hotel, cenas, regalos caros, viajes breves que ahora, con los mensajes de Clara, tenían una explicación demasiado clara. Me llevé las manos a la boca. Sentí un ardor en los ojos, una mezcla de tristeza, impotencia y algo más profundo. Humillación. Durante años me había sacrificado para que mi hija viviera bien, y él, con su sonrisa de yerno perfecto, me robaba sin remordimiento. Usaba mi esfuerzo para engañarla a ella, para burlarse de mí. No era suficiente mirar la cuenta, tenía que ver los comprobantes. Saqué una carpeta de documentos que guardaba en mi armario. Era mi archivo personal, donde registraba cada pago, recibo y gasto. Me senté en el suelo y comencé a revisar factura por factura. Ahí estaba,
El alquiler pagado supuestamente por Daniel aparecía marcado, pero con mi firma, o algo que pretendía ser mi firma. Tomé mis lentes. Acercarme lo confirmó. Mi firma estaba falsificada. No era idéntica, pero lo suficiente como para que un arrendador ocupado no lo notara. No puede ser, susurré. Busqué más documentos, la renovación del seguro, la mensualidad del auto, el pago atrasado de la tarjeta que Daniel decía haber cubierto de su propio salario, todos con firmas torpemente imitadas, todos pagados con mi dinero. Sentí una punzada en el pecho, no un dolor físico, un dolor emocional que era casi peor. Un hombre así no llegaba a esa crueldad de un día para otro. Mi hija había vivido en manos de un manipulador real, y yo lo había permitido sin saberlo. Me levanté del suelo con un impulso inesperado. Abandoné mi cuarto y fui hacia el salón donde mi hija seguía sentada, mirando fijamente la mesa como si su mundo se hubiera derrumbado. Cuando me vio, su expresión se volvió una mezcla de esperanza y miedo. «¿Qué encontraste?», preguntó con voz rota. Me senté frente a ella. Puse los documentos en la mesa, uno por uno. «Hija, él no solo te mintió, no solo me usó, él falsificó mi firma. Durante meses, quizá años». Ella se llevó ambas manos a la cabeza. «¡No! ¡No puede ser!». Le mostré las transferencias, los cargos, las fechas, los comprobantes. Ella no lloró esta vez. Era peor. Se quedó inmóvil, como si su cuerpo hubiera decidido desconectarse para soportar el shock. Él me dijo que todo lo pagaba él, susurró, que era mi deber dejarle manejar el dinero, que yo era mala administradora, que tú solo querías controlarnos. Ahí lo vi. El patrón, la manipulación emocional, la dependencia económica. Daniel no solo había sido infiel, no solo había sido ladrón, había sido un abusador psicológico. «Mamá», dijo con voz quebrada, «me siento una tonta». Me incliné hacia ella, acaricié sus manos. «No digas eso. Las personas manipuladoras saben elegir a quién quebrar. Y tú solo querías amar y construir una familia. No tienes la culpa». Ella bajó la mirada. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Pensé un momento, un pensamiento que llevaba años esperando nacer. «Vamos a destapar todo, pero no precipitadamente, no con emoción, con estrategia». Mi hija me miró con un brillo nuevo, fuerza, determinación, el principio de una mujer despertando de una pesadilla. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. Sonreí. Era una sonrisa triste, pero firme. «Primero, vamos a reunir pruebas. Todo, cada transferencia, cada firma falsificada, cada recibo, cada mensaje. Necesitamos una carpeta completa». Ella asintió. «Y después», añadí, «iremos a alguien que pueda ayudarnos legalmente». En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. «Señora, soy la administradora del edificio de Daniel y su esposa. Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre un asunto que la involucra». Mi sangre se heló. «¿Quién es?», preguntó mi hija. Le mostré la pantalla. Ella frunció el ceño. «¿Por qué la administradora querría hablar contigo?». No lo sabía, pero una intuición me dijo que era grave, muy grave. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que Daniel había robado, sabía que había engañado, sabía que había manipulado, pero ahora una nueva verdad surgía, amenazando con derrumbar todavía más, porque la administradora del edificio no me escribiría por cualquier cosa. Era algo relacionado a mí, algo que Daniel había hecho, en mi nombre. Y ese pensamiento me dejó sin respiración. La administradora del edificio me citó esa misma tarde. Mi hija insistió en acompañarme, pero le pedí que se quedara en casa. Aún estaba demasiado vulnerable, demasiado herida, y yo necesitaba la mente clara para enfrentar lo que fuera que nos esperaba. El edificio quedaba a 30 minutos de mi casa. Durante el trayecto, mi mente no dejaba de dar vueltas. Miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Solo veía números, fechas, firmas falsificadas, mensajes traicioneros, y el rostro de mi hija desmoronándose al descubrir que su vida entera era una mentira construida por el hombre al que amó. Cuando llegué, la administradora, una mujer de unos 50 años, cabello recogido y expresión tensa,
Me recibió de inmediato. Señora Alicia, gracias por venir. Necesitamos hablar de algo delicado. Delicado. Otra palabra que estaba empezando a odiar. Estoy aquí, respondí con voz firme. Dígame qué está pasando. Ella me hizo pasar a su pequeña oficina. Cerró la puerta. Me ofreció asiento. Y luego tomó un sobre manila del escritorio, lo colocó frente a mí y lo deslizó con la punta de los dedos. Esto pertenece a usted, dijo. Abrí el sobre. Lo primero que vi fue mi nombre. Mi nombre escrito en mayúsculas, impreso, con dirección completa. ¿Esto qué es? Ella respiró hondo. Hace 3 meses, su yerno vino a la administración. Dijo que usted estaba haciendo un trámite importante y necesitaba actualizar su información financiera. Nos entregó estos documentos, supuestamente firmados por usted. Sentí el corazón subirme a la garganta. ¿Documentos de qué tipo? Ella tragó saliva. Autorización para cargar gastos del edificio a su cuenta bancaria y un permiso para usar su información como garante económico en caso de deuda. El mundo se volvió borroso. No podía estar escuchando eso. No podía. Tomé los papeles con manos que temblaban. Ahí estaba mi firma. Falsa, torpe, pero sellada, validada, archivada. 3 meses. Durante 3 meses, Daniel había usado mi nombre, mi identidad, mi estabilidad, para cubrir gastos del departamento donde vivía con mi hija. Gastos que él nunca pagó. Gastos que, ahora, estaban atrasados y caían sobre mí. La administradora continuó. Intentamos contactarla semanas atrás, pero su número no parecía activo. Daniel nos dijo que usted había cambiado de teléfono. Confiamos en él. Una mezcla de rabia, impotencia y vergüenza me atravesó como un rayo. Entonces, murmuré. ¿Lo que él quería era atarme legalmente a sus deudas? La mujer asintió con pesar. Lamento muchísimo que haya pasado esto, pero usted tiene derecho a denunciarlo. Esto es falsificación de identidad, un delito grave. Yo cerré los ojos, respiré. Otra mentira, otra manipulación, otra forma de atraparnos, de controlarnos, de usarnos como pilares para sostener su vida miserable. Me levanté. No confiaba en mis piernas, pero me obligué a mantenerme firme. Gracias por avisarme. Haré lo que tenga que hacer. Antes de salir, la administradora dijo algo que me heló la piel. Señora Alicia, tenga cuidado. Daniel está desesperado, y la gente desesperada comete errores peligrosos. En el camino de regreso a casa, sentí que la ciudad se reducía a ruido blanco. Cada auto, cada paso, cada voz, todo parecía lejano, como si yo caminara bajo el agua. Daniel había cruzado límites que jamás imaginé. No solo había robado dinero, había robado mi identidad. Había vulnerado mi nombre, mi integridad, mi seguridad financiera. Pero lo peor no era eso. Lo peor era saber que lo hizo mientras miraba a mi hija a los ojos cada noche, fingiendo ser un buen esposo. Cuando llegué a casa, mi hija estaba sentada en la sala, abrazando una almohada. Sé que había llorado. Se le notaba en los párpados hinchados. Mamá, pensé que tardarías más. ¿Qué pasó? Me senté frente a ella. Le conté todo. Cada detalle, cada documento, cada deuda, cada mentira. Mientras hablaba, su rostro cambiaba. Tristeza, confusión, rabia y finalmente, horror. ¿Usó tu identidad para endeudarse? Sí. ¿Y firmó en tu nombre? Sí. ¿Y todo esto significa que, legalmente, podrías perder dinero? ¿Incluso tu casa? Asentí despacio. Ella rompió en llanto. «Es un monstruo», gritó. «Un monstruo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacernos esto?» La abracé mientras su cuerpo se sacudía con sollozos. «Hija, ya no podemos seguir ignorando lo que es evidente. Daniel no es un hombre confundido. Daniel no es un marido con problemas. Daniel es un manipulador, un mentiroso y un delincuente». Ella apretó los dientes. «Lo voy a enfrentar, ahora mismo». La tomé de la mano. «No sola, mamá. No sola, hija. Tú ya sufriste bastante. Ahora me toca a mí hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo». En ese momento, sonó su celular. Era Daniel. Otra vez. Como si supiera que algo se estaba moviendo. Como si presintiera que su poder se desmoronaba. Mi hija miró la pantalla sin contestar. «No quiero escucharlo», susurró. «Tengo miedo de lo que pueda decirme». Tomé su celular.
Yo sí quiero escucharlo, contesté. ¿Dónde estás?, preguntó él con voz cargada de irritación. Hablando con la persona que realmente sostiene tu vida, respondí. Hubo un silencio tenso. ¿Qué diablos significa eso? Significa que ya sé lo que hiciste. No sabes nada, espetó él. Daniel, dije con calma. Hijo, escucha bien. Este juego se terminó. Hubo un ruido al otro lado, respiración agitada, pasos, como si se moviera de un lado a otro. No puedes probar nada, gruñó. No tienes pruebas, no tienes cómo demostrarlo. Sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque, por primera vez, él tenía miedo. Las tengo, Daniel, todas, y mañana estarán en manos de un abogado. ¿Qué? ¿No puedes? Antes de continuar, dije de pronto mirando a mi hija, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Mi hija me miró como si no reconociera a la mujer frente a ella. Una mujer que por primera vez no se doblaba, no lloraba, no imploraba. Una mujer que luchaba. Volví al teléfono. Daniel, escúchame con atención. Esta vez serás tú quien tenga que rendir cuentas. No yo, no mi hija, tú. Hubo un silencio largo, y entonces él dijo algo que me heló la sangre. No tienes idea de lo que estás desatando, Alicia. Y colgó. Mi hija me miró, aterrada. Mamá, ¿qué quiso decir con eso? Respiré hondo, porque yo sí tenía una idea, o al menos una sospecha, y era peor de lo que ambas imaginábamos. Esa noche casi no dormí. Mi hija tampoco. Nos quedamos en silencio, cada una en su habitación, escuchando los ruidos de la casa, el viento golpeando la ventana, los pensamientos martillando la mente con fuerza. Daniel no volvió a llamar, y eso, irónicamente, nos inquietaba más. A las 7 de la mañana, escuché pasos en la cocina. Encontré a mi hija mirando su taza de café sin tomarla, con la mirada perdida. No quiero seguir viviendo con miedo, dijo sin mirarme. No quiero que él siga controlando mi vida. Me senté a su lado. Ya no puede controlarte. No ahora que lo sabemos todo. Ella negó con la cabeza. No, mamá, aún no sabemos todo. Me quedé en silencio. Tenía razón. Daniel había insinuado algo que él sabía y nosotros no, algo que guardaba como arma final, y yo necesitaba descubrirlo antes de que pudiera usarlo en nuestra contra. Vamos a revisar los documentos otra vez, propuse, pero esta vez no nos enfocamos solo en las transferencias. Abrimos correos antiguos, mensajes guardados, fotografías, conversaciones archivadas. Mi hija conocía su celular de punta a punta, pero la noche anterior no estaba en condiciones de verlo todo. Mamá, mira esto, susurró de pronto. Era un correo, de hace un año. Venía de una clínica privada. Asunto, confirmación de consulta. Fertilidad masculina. Mi hija frunció el ceño. ¿Fertilidad masculina? ¿Por qué Daniel habría...? Abrimos el contenido del mensaje. Decía, estimado señor Rivera, estos son los resultados de su análisis de fertilidad. Según el estudio, el nivel es sumamente bajo y la posibilidad de concebir de forma natural es extremadamente reducida. Mi hija llevó una mano a la boca. Pero, mamá, yo estuve embarazada hace 8 meses. La sangre se me heló. ¿Qué dices? Ella comenzó a llorar. Perdí ese bebé. ¿Recuerdas? Claro que recordaba. La sostuve durante 2 días. La abracé mientras lloraba. Pensé que había sido un accidente, algo natural. Pero ahora, ¿qué estás diciendo, hija? Ella negó con la cabeza una y otra vez, como si quisiera convencerse de que estaba equivocada. Si Daniel no podía tener hijos, mamá, entonces, sus lágrimas cayeron sobre la mesa. Yo sentí los ojos arderme, como si una aguja caliente me atravesara la garganta. ¿Estás diciendo que él sabía que no podía darte hijos?, murmuré. Ella respiró hondo, como si el aire doliera. Él siempre me decía que yo debía cuidarme más, que probablemente yo tenía problemas de fertilidad, que seguro mi cuerpo no funcionaba. Me hacía sentir defectuosa. Se quebró. Pero él ya sabía. Mamá, él ya lo sabía. Y ahí lo entendí todo. Él la culpaba por algo, que él mismo no era capaz de hacer. Típico de un manipulador. Típico de alguien que necesita mantener a la otra persona rota para controlarla. Respiré profundo.
Hija, ese embarazo que perdiste. Quizá. Ella alzó la vista, horrorizada. ¿Crees que? No quería decirlo, pero la verdad estaba ahí, apretando, exigiendo salir. ¿Crees que él sabía que ese bebé no era suyo? Ella se quedó petrificada. Mamá, no sé. No, yo nunca le fui infiel. Su voz se quebró en 1000 pedazos. La abracé con fuerza. Lo sé, mi amor. Pero él no quería un bebé. No quería reconocer que era infértil. Y si ese embarazo seguía, la verdad saldría a la luz. Ella se quedó en silencio largo rato. Luego pronunció la frase que yo temía. ¿Y si él provocó la pérdida? Me aparté lentamente. Miré sus ojos llenos de miedo. Los míos también temblaban. ¿Alguna vez te dio algo antes de que empezaras a sentirte mal? ¿Alguna bebida? ¿Alguna medicina? ¿Alguna comida que él preparara? Ella frunció el ceño, revisando sus recuerdos. Sí, susurró. Me preparó un té esa noche. Yo tenía náuseas desde días antes, y él me dijo que podría calmarme. Sentí un escalofrío subir por mi columna. ¿Ese té te sabía normal? Ella negó. Me supo extraño, amargo, pero él insistió en que lo tomara. Dijo que era una mezcla natural. Apreté su mano. Hija, no puedo afirmarlo, pero tampoco puedo descartar nada. Ella rompió en llanto otra vez. Mamá, me casé con un monstruo, gritó. Le di mi vida. Y él... La sostuve mientras temblaba. No estás sola. No más. Y esta vez vamos a llegar hasta el fondo de todo. Hasta el último rincón oscuro donde él haya escondido su maldad. Mientras la abrazaba, mi teléfono vibró. Lo tomé. Un mensaje, de un número desconocido. Soy Clara. Necesito hablar con usted. Es urgente. Él me está buscando. Mi corazón latió más rápido. ¿Quién es? Preguntó mi hija. Le mostré el mensaje. Su rostro palideció. Mamá, él está buscando a esa mujer. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? ¿Qué es lo que ella sabe? Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. No porque esperara verlo, sino porque sentí una presencia, un peligro cercano, algo que se movía en las sombras del futuro inmediato. Él está acorralado, dije con voz baja. Y los hombres así se vuelven más peligrosos cuando están perdiendo. Mi hija me abrazó desde atrás. ¿Qué hacemos ahora? Tomé aire. Ahora, hija, vamos a escuchar a la mujer que podría tener la última pieza del rompecabezas. Porque Clara no era solo una amante. Se notaba por su mensaje. Ella era una víctima. O quizás una cómplice que se había vuelto un estorbo. Y lo que sabía, podía cambiarlo todo. Clara aceptó reunirse con nosotras esa misma tarde. Insistió en que fuera en un lugar público, lejos del edificio donde vivía mi hija. Tenía miedo, y ese miedo decía más que cualquier palabra. Elegimos una cafetería tranquila, cerca de un parque. Llegamos temprano. Mi hija estaba nerviosa, jugueteando con la servilleta como si quisiera deshacerla en pedacitos. ¿Crees que nos dirá la verdad?, preguntó. Creo que ya está cansada de mentiras, respondí. A los pocos minutos, una mujer joven entró. Tenía unos 30 y tantos, ojeras profundas y un temblor casi invisible en las manos. Cuando nos vio, reconoció de inmediato a mi hija. Bajó la mirada, avergonzada. «Soy yo, Clara», dijo con voz baja. Mi hija no habló. No podía. Yo asentí con serenidad. «Gracias por venir», le dije. Nos sentamos. Clara pidió un vaso de agua y apenas lo tocó. «Antes de que digan algo», comenzó ella, mirando a mi hija. «Lo siento. No voy a justificar lo que hice. Sé que lo que tuve con él fue un error, pero yo tampoco sabía en qué tipo de hombre estaba metida, hasta que fue demasiado tarde». Mi hija tragó saliva. «Dime la verdad», dijo con voz rota. «¿Cuánto tiempo llevaban?» Clara cerró los ojos. 3 años. Mi hija apretó los labios. No lloró. No dijo nada. No tenía lágrimas suficientes para tanto dolor. «Pero eso no es lo peor», continuó Clara con un hilo de voz. «Lo peor es lo que Daniel estaba planeando». La cafetería parecía volverse más silenciosa. Hasta los cubiertos parecieron dejar de sonar. «¿Qué estaba planeando?», pregunté. Clara dudó. Miró a su alrededor. Bajó la voz aún más. «Él quería quedarse con la casa de usted. La suya», me dijo directamente. Sentí un golpe seco en el pecho. «¿Con mi casa?» «Sí. Lo había mencionado varias veces».
Decía que su hija y usted no sabían administrar dinero, que él tomaba mejores decisiones, que merecía vivir en un lugar seguro sin tener que trabajar toda su vida. Mi hija abrió los ojos, atónita. ¿Pero cómo? Esa casa está a nombre de mi mamá. Clara asintió. Y por eso necesitaba algo más, algo que facilitara el proceso. Él me lo contó cuando pensó que yo estaba de su lado. Se inclinó hacia adelante. Quería que usted, señora Alicia, pareciera incapaz de manejar sus finanzas. ¿Incapaz?, susurré. Quería que pareciera que estaba perdiendo la memoria, que estaba confundida, que no recordaba pagos, fechas, decisiones, que era una carga. Mi hija se tapó la boca con ambas manos. Eso coincide con lo que él me decía, dijo entre sollozos. Siempre me insinuaba que tú estabas olvidando cosas, que estabas desorientada. Yo no quería creerlo, mamá, lo juro, pero él siempre lo decía con tanta calma. Clara asintió. Ese era el plan. Si lograban que parecieras inestable, podrían argumentar que no eras apta para administrar tus finanzas, y entonces él, como tu yerno responsable, podía solicitar ser tu tutor legal. Sentí como si el mundo se inclinara. Tutor legal, mi casa, mi dinero, mi identidad, todo habría sido firmado por él. Pero eso es imposible, murmuré. No, dijo Clara con firmeza, no es imposible. Y él ya tenía parte del camino avanzado. Usó su firma falsificada varias veces. Le decía a la administradora que usted estaba confundida, y hace un mes comenzó a buscar abogados. Mi hija me miró horrorizada. Mamá, él quería tomar tu vida entera. Clara respiró hondo. No solo eso, quería dejarme a mí a cargo de cuidarte mientras él y tu hija vivían contigo. Si lograba sacarte legalmente de la propiedad, nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, casi irrespirable. Yo cerré los ojos un instante. Visualicé cada gesto, cada comentario, cada insinuación que Daniel había hecho a lo largo de los años, y comprendí la magnitud de su maldad. No era solo un infiel, no solo un ladrón, no solo un manipulador. Era un depredador social, un hombre sin conciencia, un hombre que veía personas como recursos, que veía hogares como oportunidades, que veía mujeres como instrumentos. Lo abrí los ojos. ¿Por qué nos estás contando esto?, pregunté. Clara entrelazó las manos, cuyo temblor ya no intentaba ocultar. Porque él también me amenazó. Cuando le dije que quería terminar todo, que no quería seguir, se puso violento. Me dijo que me destruiría, que yo era irrelevante, que podía hacerme parecer chantajista, loca o peor. Mi hija tragó saliva. ¿Qué más te dijo? Clara respiró profundamente, y esta vez fue como si soltara un secreto que llevaba años enterrado. Me dijo que tenía contactos que podían hacer desaparecer problemas. No sé si era verdad, o si solo quería intimidarme, pero después de ver lo que les hizo a ustedes, yo le creo capaz de todo. Me quedé helada. Mi hija tomó mi mano bajo la mesa. Su agarre era fuerte, firme. Ya no era la joven rota del día anterior. Era una mujer enfrentando un monstruo. Clara, le dije con voz suave, ¿estarías dispuesta a declarar? Ella levantó la vista. La vi debatirse entre el miedo y la necesidad de justicia. Finalmente, asintió. Sí, quiero que alguien detenga a ese hombre antes de que destruya otra vida, incluida la suya. La miré a los ojos. Gracias. Ella sonrió débilmente. Yo también necesitaba liberarme. Cuando salimos de la cafetería, el aire se sentía diferente. Más frío, más tenso. Mi hija se detuvo de pronto. Mamá, ¿qué pasa? Mira allí. Seguí la dirección de su mirada. Un auto estacionado, oscuro, con los vidrios polarizados, el mismo modelo que Daniel manejaba. Lo sentí. Un escalofrío, una advertencia visceral, un sexto sentido que solo las madres desarrollan. Daniel nos estaba vigilando. La guerra ya no era silenciosa, era abierta. Y yo no iba a retroceder. El auto oscuro permaneció allí, detenido frente a la cafetería, como una sombra ominosa que se negaba a desaparecer. Mi hija respiró hondo, tratando de no perder la calma. Yo, en cambio, sentí que algo dentro de mí se afianzaba. No miedo, no inseguridad. Era una determinación profunda, vieja, sólida. La misma que me había mantenido de pie durante toda mi vida,
incluso en los momentos en que nadie más veía mi fuerza. No mires hacia atrás, le dije a mi hija mientras caminábamos hacia la esquina. Si es él, quiere intimidarnos. No le vamos a dar ese poder. Ella asintió, aunque podía sentir su temblor a través de su mano. Clara se despidió apresuradamente, tomando un taxi diferente. Su rostro reflejaba alivio y terror al mismo tiempo. Cuando doblamos la esquina, escuché el motor del auto encenderse. No aceleró detrás de nosotras. Solo se movió unos metros y volvió a detenerse. Daniel estaba enviando un mensaje claro. Los veo, los vigilo. No se atrevan. Pero ese mensaje llegó demasiado tarde. Yo ya no era la mujer que él creía poder manipular. Y mi hija tampoco. Al llegar a casa, llamé a un abogado que había ayudado a una amiga en un caso similar. Nos recibió ese mismo día en su oficina. Era un hombre serio, de lentes redondos y voz pausada. Nos escuchó durante casi una hora sin interrumpirnos, tomando notas meticulosas. Cuando terminamos, dejó el bolígrafo sobre la mesa. Lo que tienen aquí, dijo tocando la carpeta llena de pruebas, no es solo un caso de infidelidad o manipulación. Es un delito múltiple: falsificación de firma, fraude bancario, suplantación de identidad, desvío de fondos y coacción emocional. Estamos hablando de penas de prisión reales. Mi hija palideció. ¿A prisión? Sí, respondió el abogado sin titubear. Pero antes de presentar cargos, debemos asegurarnos de que ustedes estén a salvo. Esa frase me congeló. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Él se inclinó hacia adelante. Los hombres como Daniel no suelen aceptar la caída con facilidad. Es probable que trate de intimidarlas o chantajearlas. Por eso debemos proceder estratégicamente. Lo primero es emitir una notificación formal para que cese cualquier uso de su identidad, señora Alicia. Lo segundo, documentar el acoso. Y lo tercero, grabar cualquier intento de contacto o amenaza que él haga. Mi hija asintió lentamente. ¿Y si intenta acercarse a la casa? Llamen a la policía de inmediato. No duden. Salimos de la oficina con una mezcla de miedo y alivio. Era como caminar con un escudo nuevo, aún pesado, pero poderoso, y por primera vez desde que todo comenzó, pude respirar con un destello de esperanza. La confrontación final llegó antes de lo que imaginábamos. Esa noche, mientras mi hija y yo revisábamos documentos en la sala, escuchamos el golpe seco de un puño contra la puerta. Los dos nos levantamos de un salto. «¡Abran!», dijo la voz de Daniel. «Sé que están ahí». Mi hija se llevó la mano al pecho. Yo sentí cómo mis piernas querían temblar, pero no les permití hacerlo. «No abras», susurró ella. Me acerqué a la puerta sin quitar el seguro. «Daniel, no tienes permiso de estar aquí». «Alicia», dijo con una calma forzada. «Solo quiero hablar. Todo lo que tengas que decir se lo dirás a la policía o a un abogado». Golpeó la puerta otra vez. «¿Crees que puedes destruirme? ¿A mí? ¿Con un par de papelitos? Yo siempre he estado a cargo. Siempre. Nada de esto se sostiene sin mí». Mi hija, desde atrás, encendió la grabadora del teléfono. Yo respiré hondo. «Daniel, deja de usar un tono intimidante. Ya no funciona». Hubo un silencio. Luego, una risa amarga. «Tú no entiendes el juego, Alicia. Yo estaba construyendo algo grande. Ustedes dos tenían que estar en su lugar, obedecer, confiar, pero lo arruinaron». «No», respondí con voz firme. «Tú lo arruinaste». Daniel golpeó la puerta con tanta fuerza que el marco vibró. «Abran o entro». Fue suficiente. «Ya llamé a la policía», dije. Era mentira, pero funcionó. Escuché cómo daba un paso atrás, cómo respiraba agitadamente, cómo entendía que el control se le escapaba. «Esto no termina aquí», escupió. «Créeme». Y entonces se fue. Su auto arrancó con un chillido de llantas. Mi hija comenzó a llorar en silencio. La abracé. «Se terminó, hija. Ya no tiene poder». La policía llegó 20 minutos después. Tomaron la declaración. Revisaron la puerta. Nos dijeron que, con la denuncia formal, podían emitir una orden de restricción. El abogado, al día siguiente, presentó los cargos, y en cuestión de horas, Daniel desapareció. Del edificio, de la ciudad, de todas las cuentas que revisamos. Pero no escapó. La policía lo encontró 3 días después, escondido en un motel barato de una ciudad cercana, con dinero en efectivo y documentos falsos. Las noticias se esparcieron. Clara declaró. La administradora declaró.
Los bancos confirmaron la falsificación de firmas. El castillo de mentiras que Daniel había construido durante años se derrumbó en una semana. Mi hija y yo fuimos llamadas al tribunal solo para confirmar datos. Él no nos miró, no pudo. Ya no tenía nada que ofrecernos, nada que decirnos, nada que exigir. Él era pequeño, por primera vez en su vida, pequeño. Hoy, meses después, escribo estas palabras desde la sala de mi casa, donde el sol entra por la ventana iluminando a mi hija, que prepara su currículum para buscar trabajo en un ambiente sano. Ha vuelto a sonreír. Y yo he vuelto a respirar. No recuperamos el tiempo perdido. No se borró el daño, pero juntas reconstruimos algo más poderoso, nuestra relación, nuestro respeto, nuestra fuerza. Y entendí algo que debía haber entendido hace años. A veces, la venganza no es destruir al otro. A veces, la venganza es sobrevivir. Es levantarte más fuerte. Es recuperar lo que es tuyo. Es mirar atrás sin miedo. Y mientras cierro este capítulo de mi vida, agradezco algo que jamás pensé agradecer, que la verdad saliera a la luz, incluso si dolió, incluso si nos rompió, porque al rompernos, nos permitió renacer. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan dolorosa, pero también tan liberadora. Hoy miro hacia atrás y entiendo que ninguna traición, por más profunda que sea, es capaz de apagar la fuerza de una madre cuando se levanta por sí misma y por quienes ama. Recuperé mi voz, recuperé mi dignidad y recuperé a mi hija. Y eso para mí es la mayor victoria. Ahora quiero hablarte a ti, que escuchaste cada capítulo, que sentiste conmigo cada golpe y cada respiro. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que me permite seguir compartiendo historias que tocan el corazón y nos recuerdan que siempre podemos levantarnos. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué te hizo sentir esta historia? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Me encanta leerlos. Tu opinión es muy importante para mí.